SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Bueno, pues venga, vamos con el abierto de esta mañana con Lourdes Pérez. Hola, Lourdes. Bueno, cafeinada. Bueno, total. Sí, ¿no? Cafeinada. Cafeinada, desde primera hora de la mañana. Ignacio Urquizo. Hola, Ignacio. Muy buenos días. Hola, buenos días, Pedro. Y José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi. Muy buenos días. Bienvenido. Claro, esta mañana yo decía que iba a estar Cristina Monge, como Cristina Monge me haya oído, la verdad, un vuelco el corazón y habré dicho, ¿pero cómo que tengo que ir? Sí, nadie me dijo nada. Un error, Cristina. Ha sido un error. No tienes que venir. Si estás corriendo por alguna calle de alguna ciudad española, para. Que no. Que ha sido un error pequeño. Os diré una cosa. Estáis todos conmigo aquí en Madrid. Esto no parece un 3 de agosto. No parece un 3 de agosto por varios motivos. La actualidad, desde luego, no lo parece. Que estéis aquí. Bueno, pues nada. Vamos a hablar mucho de Ceuta. A lo largo de este abierto se acumulan tantos planos diferentes que necesitamos ir poniendo orden. Y lo primero que quiero hacer, y lo venimos haciendo desde esta mañana, más allá de otras consideraciones, desde la política, etcétera, quiero que pisemos la ciudad, ¿no? Que estemos en la ciudad. Javier Paredes. Javier, muy buenos días. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Bueno, tanto tú como Antonio Martín, ahora les saludamos. Estáis recorriendo esta mañana las calles de Ceuta, lo venís haciendo durante el fin de semana. Cuéntanos dónde estás y qué es lo que estás viendo esta mañana. A esta hora de la mañana, el Paseo del Rebellín, una de las principales calles de la ciudad de Ceuta, donde nos encontramos, está como cualquier otro lunes, con comercios subiendo las persianas, bares abiertos y ceutíes paseando por las calles. También tenemos que comentar que estamos observando diferentes grupos de migrantes que todavía deambulan por esta zona. Imágenes sin duda totalmente diferentes a las vividas en este mismo lugar donde el pasado viernes nosotros mismos en primera persona vivimos el caos que se apoderó de toda la ciudad. Eso sí, Pedro, aunque la situación ahora mismo en el centro se está viviendo con normalidad, las conversaciones giran en torno al mismo tema, y es que ahora que se ha marchado la gran parte de estos migrantes, los ceutíes, los caballes se preguntan cómo va a seguir evolucionando la situación. Claro, sí, esta es una duda. De hecho, sobre la vida de los ceutíes queremos hablar luego más tarde con el presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? Porque hay una doble dimensión, al menos en la ciudad, que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo quedan los inmigrantes que no han regresado a Marruecos? ¿Qué trato están recibiendo? ¿Cómo se les va a atender? ¿Cómo se va a gestionar la crisis derivada de los cientos que se han quedado? Pero por otro lado, ¿cómo lo vive y cómo lo supera y cómo lo gestiona la ciudad, los ceutíes en el día a día? Saludamos también a Antonio Martín. Antonio, hola. Hola, buenos días, Pedro, de nuevo. Tú estás cerca del CETI, no frente al CETI, pero muy cerquita. Sí, nos hemos venido a La Colina. Es una urbanización residencial que está justamente enfrente del CETI. Tal es el temor y la inseguridad que sienten los vecinos, testigos directos de esas batallas campales de ayer entre subsaharianos y marroquíes. Decía que tal es el temor que desde el jueves pues han colocado vallas a la entrada de la urbanización y vienen realizando turnos de vigilancia. Hace aproximadamente una media hora, viendo la presencia fija de Policía Nacional, pues han optado por darse un descanso y volver a establecer seguridad más tarde, porque dicen que están desesperados. Incluso nos contaba un vecino que se llegó a encontrar, una vecina concretamente, se llegó a encontrar a marroquíes en su cocina, 3 marroquíes. Han quitado los vehículos también porque han roto los cristales de algunos de ellos para pasar la noche. Esto ocurría la noche del viernes y bueno, en estos momentos, ya digo, ahora mismo está la valla, no están los vecinos, vemos algunos que se marchan al trabajo y que nos trasladan ese temor existente. Ahora mismo los marroquíes, que vemos más movimiento que con respecto a las anteriores conexiones, porque los marroquíes que estaban escondidos en el monte pues van saliendo, van dirigiéndose hacia la ciudad. La policía y el ejército, de momento, al menos los que están desplegados en este lugar, no les dice nada porque su cometido es preservar la seguridad de los subsaharianos para evitar
conflictos entre ambos bandos. Nos vamos acercando porque esta es una zona residencial muy tranquila y vemos que prácticamente silencio. Desde aquí se ve el estrecho de Gibraltar, se ve parte de Ceuta, vemos la península que está a escasamente 20 kilómetros. Y digo, si bajamos un poquito la cuesta de esta zona residencial, pues ya vemos mantas, vemos tiendas de campaña hechas con cañas, vemos pues ahora mismo a 4 marroquíes que están comiendo un trozo de pan, literal, sin absolutamente nada. Vemos también a otro par de marroquíes que cruzan el monte con garrafas vacías. Cerca hay una fuente natural y pues irán a buscar agua, y aquí es donde están alojados de forma oculta para que la policía, para que las fuerzas de seguridad no les dirija hacia la frontera. Pero en estos momentos, insistimos, las fuerzas de seguridad aquí desplegadas se están limitando únicamente a proteger a los subsaharianos. Suponemos que más tarde se pondrá en marcha el dispositivo que ha estado operativo en estos últimos días. Gracias, Antonio. Vais Muchas gracias. Seguir recorriendo vuestra ciudad, en la que vivís, en la que trabajáis, y a lo largo de la mañana pues nos vais contando lo que encontréis allí, lo que vayáis viendo por allí. Ahora saludamos a Javier Bañuelos y a Nico Castellano, pero me gustaría hacer una primera ronda de reflexión, de opinión, de análisis con Lourdes, con Ignacio, con José Enrique. Decía yo antes, está la acumulación de planos sobre los que poder aportar análisis, que vamos a tener que poner un poco de orden, pero yo creo que una primera reflexión personal y general respecto a la impresión de lo que sucedió, de las explicaciones que más o menos van quedando claras sobre lo que sucedió, sí que os voy a pedir. Luego ya entraremos en la versión de Marruecos, la versión que está dando el gobierno, la respuesta de Europa, de algunos países de Europa. En fin, todo esto lo vamos a ir analizando. Pero, Ignacio, empiezo por ti. Una primera reflexión personal y general sobre esta crisis. Bueno, a mí la primera reflexión que me genera es que todavía tenemos muchas respuestas, digamos, por dar o buscar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, que hay diferentes hipótesis funcionando ahora mismo sobre por qué sucedió lo que sucedió. En algunas hay una implicación más activa de Marruecos, en otras hay una implicación menos activa. Es decir, que hay mucha incertidumbre ahora mismo respecto a eso, y eso condiciona también un poco la respuesta que tiene que tener el gobierno en algunos aspectos, ¿no? Es decir, que dependiendo de una vez sepamos una explicación completa a lo que sucedió o las razones que hay detrás y las causas, pues seguramente el gobierno tendrá que tomar también algunas decisiones distintas, pero al margen de esa incertidumbre sí que es verdad que también hay algunas cosas ciertas, y alguna cosa cierta es que en Europa ha habido una respuesta hacia nosotros que no ha sido muy solidaria respecto a otras situaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando pasó lo de Groenlandia, nadie cuestionó a Dinamarca y le dijo que tenía que llevarse mejor con Estados Unidos, por ejemplo. Cuando pasó, digamos, o cuando Angela Merkel decidió traer a muchísimos inmigrantes en aquella época, cuando lo de Siria, hubo un mayor respaldo a lo que sucede en nuestras fronteras. Bueno, ¿no? en Lampedusa, es decir, sí, mirando a Giorgia Meloni, que es la primera que reacciona, en la isla de Lampedusa, la llegada de miles de inmigrantes, una de las crisis humanitarias más relevantes a las que se ha enfrentado Europa, no obtuvo la respuesta que ella ha dado. Sí. Entonces, dentro de las incertidumbres sí que es verdad que hay alguna certidumbre. Y en Europa algunas cosas han fallado, y vamos a ver si en mañana esa reunión del Consejo de Ministros de Interior pues se puede resolver algunas de esas dudas, ¿no? Y la otra cuestión es que quizá tendríamos que tener algo más de firmeza muchas veces en nuestra relación con Marruecos respecto a lo que sucede en los últimos años. Es decir, que Marruecos juega sus cartas, es decir, que es un país que tiene unos intereses muy determinados de soberanía, y donde nosotros en ciertos aspectos pues seguramente hemos intentado mantener una muy buena relación, y en algunos aspectos seguramente pues nos ha faltado a veces algo más de firmeza, y en este aspecto yo creo que una respuesta más firme a Marruecos también se empieza a hacer necesaria. Lourdes, luego Monrosi. A mí me gustaría incidir en lo que comentábamos a primera de la mañana, en la llamada de los buenos días, digamos. Hay casi 100 muertos. Es decir, esa debería ser la primera constatación del balance de esta crisis, que parece que esos fallecidos no le importan a nadie, y son los que sabemos, son los que conocemos. 4 cadáveres de esta oleada llegaron a las costas, arrastradas por la corriente la semana pasada, a las costas de Málaga. Es decir, no sabemos los que están en el mar, como no sabemos todos los inmigrantes que se va tragando el Atlántico y singularmente el mar Mediterráneo, o sea, un mar de convivencia convertido en un cementerio.
Pero dicho esto, esto no es una crisis migratoria, es una crisis en la que se utiliza algo tan serio como la situación en tu propio país, la presión migratoria para presionar a un socio. Creo que a estas alturas, 4 días después de lo que ha ocurrido, se puede establecer esa hipótesis. Y dentro de esa hipótesis, lo que resulta cada vez más incomprensible, yo comprendo, es decir, que no solo nosotros, sino el resto de los países europeos nos tengamos que entender a veces con socios, aliados, países con confluencia de intereses que no nos resulten, digamos, homologables a nuestros estándares en la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de Marruecos, pero podríamos hablar de la Turquía de Erdogan. Pero visto el resultado, lo que no se entiende muy bien es que el gobierno, lo hizo el ministro Marlaska en su comparecencia del sábado desde Ceuta, siguen insistiendo en que la colaboración es excelente con Marruecos. Pues si nos tomamos al pie de la letra esa declaración y la colaboración es excelente con Marruecos, esto no se entiende. Claro. Monrosi, luego hablamos de la respuesta que el gobierno da respecto a Marruecos y de la propia respuesta que ha dado Marruecos. Bueno, a modo de síntesis, yo creo que compartimos todo que se trata de una crisis de varias capas, de varios niveles. Ninguno otro tan grave, a mi juicio, y comparto con lo que decían mis compañeros, como la vertiente humanitaria de esta crisis. Es ante todo una crisis humanitaria, más de 100 muertos, seguramente van a ser muchos más. Si extrapoláramos estas cifras de fallecidos a cualquier otra circunstancia, pues el país entero o el mundo entero estaría escandalizado si estuviéramos hablando de 100 muertos en un accidente de tren, en un accidente de avión, en un macroevento de ocio o deportivo. Bueno, pues la conversación se monopolizaría en torno a la pérdida de las vidas humanas. Y el hecho de que en todo el debate acerca de esta crisis no estemos permanentemente hablando de que hay 50, 60, 70, 80.000 personas en 24 horas dispuestas a jugarse la vida y que 100 de ellas hayan muerto porque prefieren eso a la vida que tienen, que todo el foco del debate no esté ahí, explica muy bien por qué se suceden y se seguirán sucediendo, desgraciadamente, crisis como esta por la política migratoria, que coincido con Nicolás Castellano cuando la define como una política migratoria criminal de la Unión Europea, fuerza a estas personas a situaciones como esta. Pero luego hay muchas más cosas, evidentemente. La pata de la oportunidad política que han visto la derecha y la ultraderecha, no solo la derecha y la ultraderecha española, sino también europeas, que han antepuesto, bueno, pues esa oportunidad seguramente para ajustar cuentas con Pedro Sánchez, cuentas pendientes políticas con Pedro Sánchez, dejando a un lado pues sus propios principios. No sé, ¿dónde está el patriotismo del Partido Popular y Vox ante una amenaza a la soberanía del territorio español como Ceuta y Melilla, por ejemplo, o los propios principios de la Unión Europea? Y luego está la pata que comentabais, que lleváis comentando desde primera hora de la mañana, sobre la responsabilidad política del gobierno. A mí no me parece que la hipótesis, que es la versión oficial del Ejecutivo, de que los servicios de inteligencia españoles y por tanto el gobierno no supieran nada, eximan de responsabilidad, ni mucho menos al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino todo lo contrario. Si lo sabían, como parece, y no se actuó en consecuencia, las explicaciones pendientes son muchísimas. Pero si no lo sabían, yo creo que también es muy grave. Pues mira, este hilo que acabas de lanzar nos cose con Javier Bañuelos. Javier, buenos días. Hola de nuevo, Pedro, ¿qué tal? Y con Nico Castellano, que sigue por ahí, sigues ahí, ¿verdad, Nico? Hola. Sí, Pedro, por aquí seguimos. Bueno, vamos por partes, Javier, porque lo que nos cuentas esta mañana es que el CNI envió avisos, varios avisos, del riesgo de una entrada masiva en la ciudad de Ceuta. Eso es, Pedro, eso es lo que nos relatan fuentes muy solventes, fuentes relacionadas con la seguridad nacional, seguridad del Estado, que nos aseguran que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, se avisó a Interior. Hubo de hecho varias advertencias del riesgo de una entrada masiva en Ceuta porque tenían información fiable de que algo se estaba cociendo en Marruecos en las últimas semanas. Todo eso sumado al goteo en auge de migrantes llegados a nado a Ceuta, empujados por un efecto llamada, nos dicen, que desató esa sentencia del Supremo que propició, bueno, que aflorase un ángulo
triángulo muerto administrativo del que se aprovecharon las mafias con la pasividad de las autoridades marroquíes, según estas fuentes. Hablamos, Pedro, de advertencias muy recientes. Los avisos se produjeron semanas antes de la peor crisis migratoria en Ceuta, advertencias que llegaron al Ministerio del Interior, aunque en el departamento de Fernando Grande Marlasca, Pedro, niegan esta versión, mantienen que el CNI no les alertó en ningún momento de que podría producirse un evento de tal magnitud. Claro, la última versión que tenemos en voz del Gobierno es esta declaración del sábado del ministro de Interior. Vamos a recuperarla en una rueda de prensa en Ceuta. No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente. Es importante, Javier, distinguir entre lo que contamos y lo que no contamos, lo que decimos y lo que no decimos. No estamos contando que existiera un informe del CNI o informes del CNI, pero hablamos de avisos. Eso es, porque es importante, Pedro, matizar que, y recordar, ¿no?, que el CNI, que depende jerárquicamente del Ministerio de Defensa, evidentemente rinde cuentas ante su ministra, pero el CNI también maneja varios canales internos de información directa con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El CNI cuenta, por ejemplo, con enlaces directos con la Policía Nacional, en concreto con la unidad BOA de la Policía, lo mismo con la Guardia Civil, donde se comparte información relevante de amenazas o situaciones críticas que tienen que analizarse o que de alguna forma tienen que manejarse o ponerse sobre la mesa, ¿no? En este caso, las fuentes consultadas en ningún momento nos mencionan la existencia de un informe como tal, eso es lo que niega el ministro, pero como decimos, estas fuentes sí defienden que desde hace semanas dieron múltiples avisos a Interior a través de estos canales, avisos alertando de que el riesgo de una entrada masiva en Ceuta era muy posible. Aún así, no hubo un refuerzo acorde a esos avisos, en eso nos insisten las fuentes de seguridad del Estado que hemos consultado aquí en ASER, fuentes que lamentan que Interior desoyó esas advertencias porque la frontera de Ceuta, remarca estas fuentes, estaba infradotada a nivel de seguridad, pese a la información, insistimos, que trasladó el Servicio de Inteligencia Español al Ministerio del Interior. Bueno, es interesante esto que cuentas, Bañuelos, de que el CNI depende orgánicamente de Defensa, porque otro paso que habrá que dar es preguntar si la ministra de Defensa lo sabía. Ya no solo se trata de Interior, ¿no?, sino, oiga, si depende de este ministerio, que sabían o no en ese ministerio. Pero en todo caso, Javier, no decimos tampoco que el CNI supiera o alertara de cuándo y de cuántas personas podían entrar, pero sí que tenían datos fiables de ese riesgo. Sí, el CNI, nos dicen estas fuentes, no manejaba información precisa, ¿no?, del momento exacto en el que se iba a producir esa entrada masiva en Ceuta, tampoco del número exacto de personas que podrían cruzar, pero sí del riesgo de que ocurriese. Avisaron de que era muy probable porque tenían información muy fiable que advertía de que se podría producir esa entrada masiva. De ahí nos insisten la importancia de anticiparse, reforzando las medidas de seguridad en la frontera de Ceuta. El Servicio de Inteligencia Español maneja información fiable. La alerta se activó cuando detectaron ese efecto llamado a raíz de la sentencia del Supremo del pasado 8 de julio, que zanjó que no se puede devolver en caliente a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla. Y lo cierto es que, Pedro, en este cruce de versiones hay un elemento que también habría que tener en cuenta, ¿no? Si es cierto que el CNI no avisó, si el CNI falló y si el CNI no detectó nada, lo lógico, sería que hubiese algún tipo de cese, ¿no?, algún tipo de responsabilidad también interna dentro del propio Centro Nacional de Inteligencia, pero las fuentes que hemos consultado nos dicen que no esperan que se dé ese paso porque mantienen que sí se avisó Interior de esta situación que vimos el pasado 30 de julio. Gracias, Javier. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, está por ahí también Nico, porque Nico nos está contando desde las 8 y vamos a añadir otro elemento más. Pero recordemos primero el que ya nos has contado, y es que hubo comunicaciones entre dos ministerios, el Ministerio de Migraciones y el Ministerio de Interior, en el que el primero, Migraciones, avisaba al segundo, a Interior, de la situación que se estaba generando en el CETI de Ceuta, es decir, de la llegada constante de cientos de personas por mar en un goteo que, en opinión de Migraciones, Nico estaba enviando un mensaje. Sí, la cronología, Pedro, empieza hace 18 días. Interior llegó a reconocer que la situación en Ceuta podría llegar a ser crítica. Desde el 17 de julio, como estamos contando, altos cargos del Ministerio de Inclusión y Migraciones empezaron a trasladar su preocupación al Ministerio del Interior por ese creciente goteo diario de nadadores que iban cruzando la frontera de Ceuta y saturando las instalaciones del Centro de Estancia Temporal de Migrantes, que depende precisamente de Inclusión y Migraciones. Según ha podido constatar la cadena SER, en esa cadena de mensajes dirigidos por Migraciones a la Secretaría de Estado de
de Seguridad, fue el día 21, Pedro, cuando este Departamento de Interior le reconoce a Migraciones, y abro comillas, que la situación puede llegar a ser crítica. Esto va a ir en aumento. En otro mensaje, el 27 de julio, previo a la crisis desencadenada el jueves pasado, desde la Secretaría de Estado de Seguridad añaden: lo de los nadadores va para largo y gracias a que Marruecos para el 80%, hasta que dejó de hacerlo. Menos de 48 horas después se desencadenó el mayor cruce jamás visto en las fronteras españolas desde que comenzó el fenómeno de las migraciones irregulares a mediados de los años 80. Fuentes de Migraciones, Pedro, insisten en que lanzaron todos los avisos que pudieron, pero que nadie parecía ser consciente de la dimensión de lo que venía. Bueno, pero fíjate, Nico, porque hay otro elemento nuevo que estamos contando también esta mañana, y es que los avisos no solo llegaban desde, en este caso, el Ministerio de Migraciones, sino también desde la propia ciudad de Ceuta, desde el área de menores de la ciudad de Ceuta, que alertó al gobierno de que la situación estaba cambiando radicalmente, y esto lo hizo la semana pasada, en la frontera con Marruecos. Fíjate, Pedro, que si hay especialistas que conocen muy bien cómo funciona el movimiento, sobre todo de los menores, son los técnicos del menor de Ceuta Melilla. Aquí en Ceuta tienen mucha experiencia, y desde ese área de menor de Ceuta venían advirtiendo, Pedro, al Estado de que algo estaba cambiando, sobre todo porque se daban cuenta que los niños iban llegando sin documentación, y esto es un elemento clave. Los niños vienen con la documentación en regla, con sus pasaportes, para acreditar la minoría de edad y quedarse aquí para sus proyectos migratorios. Esto es algo fundamental. Pues bien, el área del menor de Ceuta alertó el lunes pasado al Estado, a través del presidente de la ciudad autónoma, señor Vivas, al Ministerio del Interior, de que algo estaba cambiando radicalmente, porque desde ese día empezaron a entrar 52 niños sin ningún tipo de documentación y la cosa fue aumentando. Pero además podemos adelantar otro dato, Pedro. En aplicación de la sentencia del Supremo, y porque los técnicos advertían de que podía darse un giro en ese comportamiento en la frontera, fue el 16 de julio cuando el consejero de Presidencia y Gobernación de la ciudad autónoma de Ceuta, Alberto Gaitán, se reunía en Madrid con la Secretaría de Estado de Seguridad, con la Secretaria de Estado, con Aina Calvo, para plantearle ese 16 de julio que necesitaban instalar barreras antiintrusión para intentar que la sentencia del Supremo no generara un cambio de flujo en la frontera. De hecho, llegaron, Pedro, a intercambiarle incluso link y muestras, documentos de qué tipo de barreras fabricadas en Francia se podrían instalar en esa frontera del Tarajal. Así que desde Ceuta, tal y como hemos constatado en esas comunicaciones, se dieron todos esos contactos con Interior, se detallaron las entradas. El 27 de julio entraron 47 niños sin documentación, el 29 65, el 30 154. En esa evolución, el equipo técnico de menores alertó en reiteradas ocasiones a Interior de que algo estaba cambiando. Gracias, Nico. Luego vuelvo contigo para que nos cuentes historias que has ido conociendo. Por lo tanto, Lourdes, vamos sumando miguitas que yo no, o sea, que no digo que, digamos, nos ayuden a construir una acusación de responsabilidad única o directa sobre lo sucedido en la frontera, pero los avisos del CNI, los avisos de Migraciones e Interior de oye, aquí está cambiando la situación, nos está preocupando mucho, está llegando cada vez más gente al CETI, algo está ocurriendo. Los avisos de la ciudad autónoma al gobierno de la realidad es diferente, es muy diferente esta última semana de julio. Incluso la petición está expresa personalmente del consejero de Presidencia con la secretaria de Estado de Seguridad de instalen boyas, que las vamos a necesitar, que estamos notando que algunas cosas están cambiando. Entonces son miguitas, ¿no? Son miguitas que nos ayudan a entender un poco lo que sucedió en los días previos. Bueno, estas informaciones coinciden con una cosa que publicábamos nosotros este domingo en Colpisa para nuestros periódicos, los periódicos de Vocento, donde, entre otras cosas, y aparte de constatar que había informaciones, contábamos también que el Informe de Seguridad Nacional de abril, aprobado en abril, ya avisaba de la presión fronteriza y de que todo en último término depende de cómo Marruecos decida controlarlo. Por añadir algunos datos más al puzzle, se ha hablado de fechas, primero la del 8 de julio, la sentencia del Supremo que certifica que no se puede devolver en caliente a los inmigrantes que entren a nado porque en el mar no hay una barrera física, cosa que se podía haber revocado con algún tipo de iniciativa legislativa, pues para colocar esas boyas si hubiera sido necesario, cosa que es lo que está haciendo el gobierno cuando la crisis ya se ha desatado de manera casi incontrolable, ¿no? Posteriormente, el 20 de julio, el presidente Sánchez viaja a Argel.
en una reunión con Argelia, que la gente que conoce estas cosas considera que importuna, cuando menos, a Marruecos, el enemigo histórico de la región de los marroquíes, los argelinos. El 23, el Congreso de los Diputados aprueba iniciativa de Sumar la concesión de la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española y a sus descendientes. Y recordemos que todo esto viene de que en mayo de 2021 se produce una primera avalancha que ya entonces nos pareció muy inquietante y fueron 10.000, es decir, una quinta parte de la que se ha producido en estos momentos. Se produce una entrada masiva de inmigrantes. En aquel momento, además, se supo de manera fehaciente que había sido, digamos, cuando menos laissez-faire, cuando no un estímulo por parte de las autoridades marroquíes en protesta por la asistencia clandestina que se le había prestado en un hospital de Logroño a Brahim Ghali, el jefe del Frente Polisario que estaba enfermo. De esa crisis diplomática salió, o digamos que fue la concatenación de hechos, el cambio de la posición histórica de España con respecto al Sáhara en el acuerdo, la carta de Sánchez al rey de Marruecos de marzo de 2022. Hay que preguntarse en último término algo que el gobierno ha intentado vestir desde el principio, para lo que no tiene ni un solo apoyo parlamentario. Es decir, ni un solo apoyo parlamentario, es que no son solo las derechas, son sus socios, singularmente los de la izquierda, es por qué se produce ese cambio en la política exterior española con respecto a la situación del Sáhara. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Y como les había dicho, quiero que saludemos en este punto al consejero de Presidencia de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Alberto Gaitán. Consejero, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, quiero que nos cuente cuál es la situación hoy en su ciudad, en Ceuta. No sé si manejan algún cálculo del número de personas que no han regresado a Marruecos. Hola, mire, en cuanto al número de datos de personas, la verdad que no hay una estimación, no se tiene ni de cuántos entraron ni de cuántos realmente han salido. Yo le puedo dar datos que nos dan el Ministerio del Interior, que tampoco coinciden con otros datos que puede dar otro ministerio, pero se está barajando ahora mismo la salida de unas 73.000 personas y la estimación que nos trasladan es que puede quedar en Ceuta entre 3.000 a 5.000 personas. Uh-huh. Esta gente ahora mismo, consejero, ¿dónde está concentrada? ¿Cómo está siendo atendida? Bueno, pues estas personas se encuentran en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en zonas de acantilados, montes, en esa zona fundamentalmente donde se encuentran. Uh-huh. Supongo que para ustedes va a ser un reto de gestión, ¿no? Si no sí. Vuelven, no se les consigue, convencer de que regresen. Claro. Es una situación bastante compleja. Tenga en cuenta que lo que es el CETI tiene una capacidad de unas 600 personas, está totalmente ocupada, absolutamente ocupada, y fuera del CETI se estima que puede haber otras 1.000 personas. Esto le hablo de lo que es el centro de estancia temporal de migrantes. Está absolutamente colapsado, como le estoy indicando, y fuera de ese centro pues hay unas 1.000 personas que están acampando alrededor. Uh-huh. La situación es muy difícil, y bueno, vamos a ver si podemos salir de esta problemática que tiene la ciudad. Le pregunto también, consejero, por los menores que han llegado. Sí. No sé si sobre esto tienen también un cálculo más o menos fiable. Bueno, ahora mismo tenemos recogido unos 862 menores. Tenga en cuenta que la capacidad ordinaria que nos atribuye el Ministerio son de 29. Estamos hablando, por tanto, de una sobreocupación del casi el 3.000%, 2.872%. Y esta es la situación a día de hoy. Lo tenemos controlado a esos menores, pero es verdad, porque ya tuvimos la experiencia en el año 21, que podrán ir saliendo más menores que hayan podido ser recogidos en alguna casa, etcétera. Esto es la situación, como le digo, de incertidumbre, porque no está todo cerrado y
y ahora mismo le puedo hablar de lo que tenemos controlado, pero que podrá aumentar en los próximos días. Oiga, consejero, ustedes en algún momento, digo ustedes, el gobierno de la ciudad autónoma, Sí. se dirigieron la semana pasada al gobierno central o al Ministerio de Interior, antes de que estallara la crisis, para alertar de lo que estaba pasando con los menores, de que había un cambio de patrón. Sí, nosotros, vamos a ver, en esta situación lo ha calificado también el presidente de la ciudad como una reacción tardía e insuficiente por parte del gobierno. Esta es la realidad. Tardía porque nosotros venimos desde hace ya bastante tiempo avisando de que estábamos viendo una situación anómala en la situación de Ceuta, en las entradas a mar que se estaban produciendo. Tuvimos ocasión de incluso ir al Ministerio del Interior a mediados de este mes para comentar que veíamos unos movimientos a nado que no se estaban dando, que eran diferentes a lo que se venía dando habitualmente. Y luego la semana pasada efectivamente elevamos el tono del aviso, de la alarma al gobierno de la nación, indicándole que la situación se estaba convirtiendo en muy compleja. Por tanto, tardía en cuanto a esta situación de respuesta por parte del gobierno de la nación, e insuficiente porque nosotros solicitamos, por un lado, la declaración de una emergencia de interés de seguridad nacional en cuanto establece la normativa de seguridad nacional en el artículo 23 y 24. Solicitamos el cierre de la frontera, solicitamos el despliegue de policías nacionales, guardias civiles y el ejército, y nada de eso se nos concedió. Por tanto, tenemos que calificarlo, como he dicho, como una respuesta tardía e insuficiente que ha dado lugar a que entraran, según estimaciones, pues en torno a 80.000 personas. Tenga en cuenta que la población de la ciudad de Ceuta somos unos 85.000, es decir, se duplicó en un día toda la población que tiene la ciudad. Consejero, más allá de que la respuesta fue la que fue y que usted califica con esos términos, me gustaría saber qué les dijeron. Es decir, cuando ustedes llaman al gobierno y dicen, oiga, esto se está complicando mucho, ¿qué les cuentan? ¿Qué les dicen? Bueno, cuando ya solicitamos que aquí ya estaban los estimamos esas 80.000 personas ya pululando por las calles de nuestra ciudad, pues tuvimos que decirles que efectivamente que esto era una invasión, que es como lo hemos calificado. Y ahí ya el gobierno se activó. Pero, y antes, consejero, le pregunto por antes, le pregunto por todas las advertencias previas, ¿cómo respondieron a sus avisos? Bueno, más o menos que esto podía ser una crisis migratoria como veranos anteriores. Y esa fue la respuesta, ¿no? En líneas generales, que podría ser como otros años. Hemos contado, consejero... Evidentemente no lo fue. No, desde luego. Hemos contado hace un rato que usted se reunió con la secretaria de Estado de Seguridad el 16 de julio y que en esa reunión llegó a pedirle la instalación de boyas en el mar. Sí, nosotros, claro, la sentencia del Tribunal Supremo pues imposibilitaba el rechazo en frontera de los marroquíes migrantes que entraban en nuestra ciudad a nado, y solicitamos desde el primer momento que se pusiera algún medio para que ese rechazo pudiera seguir dándose. También le planteamos una reforma de la ley orgánica de extranjería. De hecho, el Partido Popular presentó una iniciativa parlamentaria para modificar la disposición adicional 10ª de la referida ley, y que se habilitaran medios para poder rechazar a nado a las personas que entraban en la ciudad a nado. Esa es la petición que hicimos. Lo iban a estudiar, pero los acontecimientos les han precipitado y ha ocurrido lo que todos conocemos. Una última pregunta, consejero. ¿Qué opinión le merece la versión que daba ayer a última hora el gobierno de Marruecos, apelando pues a la actitud de las mafias, a los bulos en redes sociales, etcétera, etcétera? Bueno,
creo que se ha demostrado que Marruecos no es un socio fiable de España. Marruecos ha utilizado una vez más, como utilizó en el año 2021, a sus ciudadanos para lanzarlos hacia la ciudad de Ceuta, frontera sur de España y de Europa, para violentar la frontera. Y lo ha utilizado una vez más. Dicen ellos que el número de muertos son 7. Las cifras oficiales que tenemos de la delegación del gobierno Blanc son de 73 el número de cadáveres encontrados. Y por tanto, pues lo calificó también el presidente del gobierno como una violación de la frontera de España por parte del pueblo de Marruecos, del país de Marruecos, y por tanto yo creo que se califican también todos estos hechos de manera clara en la actitud que Marruecos tiene con España y en concreto con Ceuta y con Melilla. Pues Alberto Gaitán, consejero de Presidencia de la ciudad de Ceuta, gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Y sí, apelar a que sigan ustedes y toda España pues mostrando la solidaridad con Ceuta porque necesitamos la ayuda de todos. Muchas gracias. Sin duda, gracias, consejero. Bueno, pues queríamos, sobre todo con él, conocer la situación de la ciudad. A él le corresponde, además, por digamos, las competencias que tiene, la atención a los menores, y también saber un poco qué respuesta había recibido en las diferentes advertencias que fueron enviando, ¿no?, al gobierno. Yo creo que es relevante esto que nos dice, y el gobierno nos dijo, bueno, que sería como todos los veranos, que es lo que esperaba que ocurriera. Monrossi. Estamos ante la mayor crisis fronteriza documentada de nuestra historia reciente, y eso, por tanto, es un problema de primera magnitud. De esto no sale, para el gobierno, me refiero políticamente, de esto no sale indemne el gobierno. El gobierno tiene una responsabilidad en la gestión y en la prevención de esta crisis. Sobre la gestión, por cierto, a mí sí que me gustaría aprovechar para resaltar que creo que, pues como ciudadanos españoles, deberíamos también sentirnos orgullosos porque no se hayan repetido ante una crisis tan grave, la más grave, insisto, documentada de nuestra historia reciente, no se hayan repetido escenas de violencia explícita por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, como por ejemplo ocurrió en 2014 en esa misma playa del Tarajal en Ceuta, o otros capítulos que también han sucedido incluso ya con este gobierno. Yo creo que de eso nos debemos felicitar. Al contrario, las imágenes que nos llegan, que nos están reportando los compañeros periodistas desplegados en Ceuta, es de la Guardia Civil y militares y Policía Nacional ayudando a personas en una situación extrema. Pero en cuanto a la prevención, evidentemente aquí hay una responsabilidad del Ejecutivo español, que además yo empiezo a percibir que los coletazos que estamos viendo de las explicaciones que a duras penas nos van ofreciendo tienen que ver también con una larga relación de alto voltaje entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, entre Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska. Aquí dice Interior, básicamente, que el CNI, es decir, el Ministerio de Defensa, no le alertó de nada. Sin embargo, hoy estáis contando vosotros que desde el entorno de las propias fuerzas de seguridad del Estado dicen que no ha sido así. Yo insisto en que no creo que exima de responsabilidad al gobierno la hipótesis de que el CNI no sabía nada. Si la inteligencia española en un país como Marruecos no tenía ningún tipo de noticias sobre los movimientos que se estaban produciendo, pues sinceramente no sé muy bien dónde está la sede del CNI, pero que aprovechen el solar para hacer vivienda de protección oficial. Y solo una cosa, ha mencionado, creo que las autoridades ceutíes y la propia población ceutí está siendo muy responsable, absolutamente responsable, echando, por cierto, a los neonazis que han intentado ir allí a aprovechar, hacer negocio el fin de semana. Muy responsable. Sin embargo, el lenguaje no es inane. Ha utilizado ahora el consejero de Presidencia de Ceuta una palabra que también ha utilizado el líder de la oposición este fin de semana, que es invasión. Esto no es una invasión. Yo entiendo
Yo entiendo, una ciudad con 80.000 habitantes censados, que entren 80.000 personas en 24 horas, es una situación extrema y entiendo la preocupación. Pero las 80.000 personas que han cruzado a Ceuta no han ido a quitar la bandera española y a ponerla marroquí, ni tenían ningún interés en que Ceuta sea de Marruecos, ni han ido a asaltar los cuarteles, ni tenían ningún tipo de interés geopolítico de invadir nada. Iban a comer, a tener al menos la posibilidad de hacer una comida al día o de tener una oportunidad de tener una vida digna. Por tanto, no son invasores, son personas en una situación extrema que algunos se empeñan en seguir utilizando políticamente. Ignacio. Sí, yo quería continuar justamente con esto, ¿no? Porque es verdad que estamos muy centrados en el análisis de la geopolítica, de las implicaciones que tiene en las relaciones de los estados, la política internacional. Hay muchas derivadas, se está hablando del papel crucial del Estrecho, se habla de Israel, de Estados Unidos, pero, lo decía también Lourdes al principio, aquí hay casi 100 personas que sepamos que han fallecido y que efectivamente todas estas personas que entraron, si hubieran podido venir a la península sin enseñar un DNI, hubieran venido a la península. Es decir, si justamente no vinieron y no fueron más allá, es porque efectivamente lo que ya hablamos es espacio Schengen en Ceuta no acaba de funcionar como en el resto de Europa. Por lo tanto, sí que hay una dimensión humanitaria. De hecho, no sé si somos conscientes que en el Mediterráneo, según las cifras de la Organización Mundial de Migración Mundial, mueren algo así, estoy hablando de memoria, pero creo que son casi 1.800 personas que sepamos, en el Mediterráneo, cuando en todo el mundo mueren unas 8.000 personas de migrantes que intentan ir a otro lugar. Es decir, casi el 40% de las muertes de inmigrantes en el mundo se producen en el Mediterráneo, por algo que hablábamos ya la semana pasada, y es que el Mediterráneo es una de las fronteras más desiguales del mundo, donde las diferencias entre norte y sur es de las más elevadas, que si incluimos a Grecia es de 7-1, pero si no ponemos a Grecia dentro de esos países es casi de 10-1. Es que la renta per cápita en España es de 36.000 y en Marruecos es de 4.000. Es que estamos hablando de una diferencia de 9-1. Por lo tanto, creo que hay una dimensión humanitaria que tampoco tenemos que olvidarnos en este análisis, porque estamos hablando no solo casi 100 personas muertas, sino que, como digo, casi 1.800 personas en un año que sepamos, porque hay muchas barcas que se quedan, digamos, perdidas y nunca se sabe qué ha sido de ellas, nadie las ha encontrado, y estamos hablando de una frontera muy desigual. Por eso, estas personas accedieron a Ceuta porque alguien les dijo que podían acceder. No sabemos todavía quién, si fueron las redes sociales, las mafias, si fue algo organizado incluso desde el país vecino, no lo sabemos porque cada uno está dando información distinta, pero todos los que accedieron allí no querían invadir nada. Lo que querían era tener una vida mejor. Y muchos se volvieron, es decir, que si invades intentas quedarte, ¿no? Querían tener una vida mejor y aspiraban a eso que ellos ven a través de las pantallas, tenerlos para sus vidas. Es decir, poder tener todos los días una comida, que sus hijos puedan ir a un colegio, es decir, todas esas cosas que nosotros tenemos, que ellos también las quieren tener y que por diferentes razones, que ya es otro debate, no tienen. Sí, lo que pasa, Lourdes, sí, con un minutillo. Nada, pero yo sí establecería una diferencia, claro que es una crisis que implica derechos humanos. Es que, entre otras cosas, UNICEF cifra en torno a unos 7.000 los menores que pueden estar en estos momentos en Ceuta, y tú a un menor ni puedes ni debes devolverlo a la buena de Dios de donde ha venido. Pero esto no es la entrada de los sudaneses en Melilla, episodio que tampoco tenemos esclarecido, porque Marruecos tampoco lo ha querido esclarecer, ni el Ministerio de Interior español. No sabemos ni la cifra de muertos que hubo todavía exactamente en la valla de Melilla en junio de hace 3-4 años. Esto es gente que efectivamente tiene una serie de necesidades, pero que están azuzados en buena medida desde dentro para que crucen, y la inmensa mayoría, es que para mí es la prueba del algodón, es decir, han vuelto. O sea, su búsqueda de un futuro mejor no ha significado que no regresen a su país, y quien se tiene que sentir singularmente señalado... A la península de Lourdes, si hubiesen podido venir aquí, ¿habrían vuelto? Claro. ¿O no? Pues en algunos casos, y según dicen quien conocen otros fenómenos que ha pasado, a veces es en ocasiones de ida y vuelta, y cuando se pueden quedar se quedan, y cuando no pueden vuelven. A mí lo que sí me parece es que en esto hay que focalizarlo directamente en la responsabilidad que tienen las autoridades marroquíes con lo que ocurre en su propio país. Ahora vamos a hablar de esto. Ahora vamos a hablar de Marruecos y de nuestra relación con Marruecos. Dejadme que añada respecto a lo que nos contaba el consejero de Presidencia, de esa reunión que tiene el día 16 de julio con la secretaria de Estado de Seguridad, en la que le piden, entre otras cosas, que se instalen esas boyas. Lo que nos añaden también nuestras fuentes es que en esa reunión lo que la secretaria de Estado le traslada es que
la Guardia Civil está estudiando la eventual colocación de ese elemento de contención en el mar, sea el que fuere, ¿no? Y que se estudia también los refuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante las alertas, avisos, advertencias, alarmas que estaba haciendo llegar Ceuta, el gobierno de Ceuta, al Ministerio de Interior. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Permitidme que salude a Karim Boulais García Baliño, el expresidente de la Cámara de Comercio de Ceuta. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos. Oiga, claro, yo decía esta mañana que hay dos focos de atención. Uno de ellos, desde luego, los inmigrantes que han llegado, que se han quedado, que no han regresado y que están, bueno, pues en la ciudad de Ceuta y que van a necesitar atención. Pero, por otro lado, está la propia vida de la ciudad de Ceuta. Y queríamos que usted nos contara cuál está siendo el impacto que tiene en la ciudad, en la actividad de la ciudad, esta crisis que se desató el jueves pasado. Bueno, pues la verdad es que estamos desolados. Obviamente el mismo jueves fue un día terrorífico, terrible. Todo el mundo suspendió el disfrute de sus libertades y derechos. Todos nos quedamos en casa, cerramos nuestras persianas y así mantuvimos el jueves prácticamente entero. El viernes, obviamente después de hablar con las fuerzas de seguridad del Estado, que nos recomendaban que mantuviésemos los comercios cerrados, pues obviamente nosotros nos pusimos frontalmente porque entendíamos que si no había un estado de alarma o alerta que pudiese suspender el ejercicio de las libertades básicamente de circulación, pues obviamente teníamos que mantener las puertas abiertas y que íbamos a animar a los comerciantes a abrirlo. Poco a poco han ido abriéndolo, las grandes superficies no lo hicieron, pero bueno, lo cierto es que no podíamos mantenernos igual que el jueves, que es que el jueves los supermercados permanecían cerrados, la gente no podía comprarse una botella de agua. Bueno, pues, obviamente hay muchos comercios que aún siguen con miedo, que sobre todo los de la periferia, y el centro intenta recuperar poco a poco el pulso de un día normal, sabiendo que no lo es. Entonces, hoy digamos que comercialmente la ciudad no va a estar al 100%. No, 100% no puede estar, lo imposible. Aquí hay muchísima gente todavía, hay saqueos, hay puntos de la ciudad que no están seguros y obviamente pues el comerciante con miedo pues no abre, eso está claro. Uh-huh. Entiendo que quienes han entrado en la ciudad y no se marchan desde la semana pasada, fundamentalmente lo que buscarán será comida y bebida. Bueno, la verdad que no lo sabemos, porque no sabemos qué tipo de persona. Al no haberse hecho un escrutinio a través de una frontera lógica y normal, no sabemos qué tipo de persona ha entrado, entonces pues no sabemos qué es lo que buscan ni lo que tratan de encontrar. Pues se entiende que sí, obviamente gente que lleva 3 días sin comer y sin beber, pues tampoco es que vayan a generar la mayor seguridad del mundo en esta ciudad. Uh-huh. Entiendo que ustedes han pedido la colaboración o la ayuda o la protección de las fuerzas de seguridad. Por supuesto, y lo que nosotros decíamos es que al final esto es una cuestión de ejercicio de derechos. Si no se detectan las razones para activar un estado de alarma, de alerta o de sitio, pues lo lógico es que el Estado garantice que cualquier obstáculo que no nos permita el uso normal de los derechos que tenemos, pues que los erradique, ¿no? Esos obstáculos. Y lo cierto es que, bueno, estamos esperando a que haya más fuerzas y que de seguridad del Estado, que por cierto, desde Cámara de Comercio queremos agradecer enormemente el trabajo que están haciendo incansable los que están aquí. Pero bueno, que eso sí, nosotros intentamos efectivamente retomar la vida normal lo antes posible. Ceuta, por cierto, debería celebrar las fiestas, ¿no?, desde la semana pasada. Sí, efectivamente se quedaron suspendidas y se empezaban el sábado. Ese es el momento más álgido en turismo y en comercio que tiene la ciudad. Con lo cual, imagínese las pérdidas tan grandes. Uh-huh. Que no son las mayores, porque está claro que el daño reputacional, el daño al nombre que han hecho a Ceuta, eso es un daño ya para siempre y que bueno, que trataremos de minorizar y restablecer con mucho trabajo, porque es verdad que desde la crisis migratoria del 2021 hemos hecho un esfuerzo enorme, titánico, desde la Ciudad Autónoma de Ceuta, desde la Delegación de Gobierno también que ha colaborado con nosotros y que desde la Cámara de Comercio para impulsar el nombre, que todo el mundo supiese que Ceuta era una ciudad segura y bueno, pues intentar
que la gente viniese a invertir, a disfrutar de esta ciudad, que es una ciudad que realmente es una ciudad súper segura, que es una maravilla, que es Europa en África y que merece muchísimo la pena. Una última pregunta. Ayer Vox pedía la militarización de la frontera, incluso el cierre del paso fronterizo. ¿Qué supondría eso para Ceuta? ¿Qué supondría aislarse de Marruecos? Desconocemos absolutamente cuáles son las medidas que se deben de tomar ni las iniciativas que cada grupo político pretende implementar. No sé, no nos corresponde a nosotros, y me voy a disculpar, que lo único que podría hacer sería especular. No, pero la realidad es que necesitamos... No le pregunto por las medidas, le pregunto por su relación comercial con Marruecos. Bueno, yo creo que desde que efectivamente hubo ese cierre fronterizo en el 2021, esas relaciones prácticamente se han quedado en nada, porque obviamente Marruecos ha pretendido desde el principio asfixiar la economía de Ceuta. Con lo cual creo que ese cambio de modelo económico que se introdujo en el 2021 para hacer una Ceuta más tecnológica y atraer el turismo de la península es el que estaba dando frutos, el que era exitoso, y creo que esa es la senda que debemos de mantener, olvidarnos de esta frontera y seguir para adelante. Pues Karim Bolaïs García Baliño, presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, gracias por habernos atendido y muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias y buenos días. Bueno, pues la otra parte de la realidad, claro, es verdad, los comercios el jueves cerraron, lo contaban nuestros compañeros de Ceuta, el viernes la inmensa mayoría estaban también cerrados y hay un impacto innegable en la vida, en la actividad de una ciudad cuando... Yo creo que va a ser imposible saber el número exacto de personas que entraron, pero que son decenas de miles seguro. Que en una ciudad de 80.000, iba a decir que con que te entren 10.000 ya supone una distorsión de la vida cotidiana. Esto es innegable, ¿no? Pero bueno, hay algo que sí que me gustaría comentar con vosotros. ¿Cuál creéis, Ignacio, empiezo ahora por ti, que debe ser la gradación o graduación de la respuesta del gobierno español frente a Marruecos? Porque lo que ocurrió la semana pasada, y todavía estamos en ese discurso, es que el gobierno celebra la colaboración de Marruecos y sigue diciendo que es un socio leal y fiable. Uno puede entender que esa sea la posición el jueves y el viernes cuando estás intentando que Marruecos reaccione y te tapone la frontera. Pero yo sospecho que hay en este país gente, y no poca, que se está preguntando por qué el gobierno no sube el tono respecto a Marruecos. Por cierto, estoy viendo una entrevista al ministro de Exteriores en una televisión. Vamos a estar pendientes de lo que dice, porque ha estado desaparecido desde la semana pasada, ¿no? Pero bueno, a ver si aporta alguna novedad. Ignacio. Bueno, el punto de partida es que Marruecos es nuestro vecino y además tiene una frontera muy cercana a nosotros en diferentes puntos, ¿no? En Ceuta, en Melilla, en el mismo estrecho, incluso respecto a Canarias, ¿no? Por lo tanto, realmente es un socio muy próximo que tenemos muchas relaciones con ellas, no solo económicas y comerciales, sino que además pues es, digamos, la puerta de entrada de África hacia Europa, que la política migratoria en España de gente que proviene de África no es la más elevada respecto a otros lugares, como puede ser América Latina, pero son casi el 20% de inmigrantes que hay en España que vienen de ese lugar, ¿no? Así que tenemos, digamos, esa proximidad. El segundo punto es que históricamente siempre hemos tenido muy buenas relaciones con Marruecos, ha sido un país que ha tenido muy buenas relaciones, y que Marruecos, además, respecto a otros países árabes, tiene, digamos, una política exterior un poco distinta. Ha decidido ser un buen aliado de Occidente, ha decidido, digamos, tener buenas relaciones con Israel, especialmente después de los acuerdos de Abraham, y además es uno de los socios respecto de Estados Unidos, digamos, más cercanos o más potentes, como decía, porque a veces se nos olvida que es el primer reino país que reconoció la independencia de Estados Unidos hace más de 200 años. Por lo tanto, esas son las características. A partir de ahí España tiene un dilema, y siempre la ha tenido indistintamente de que sea PP o PSOE, y es si queremos ser halcones o queremos ser palomas respecto a Marruecos. Hay gente que dice, no, hay que ser palomas, nos tenemos que llevar muy bien, tenemos que, digamos, tener las mejores relaciones posibles, pero además no solo llevarnos muy bien y buenas relaciones, sino parte de sus argumentos hacerlos nuestros. Y eso ha sido un poco el cambio de posición, por ejemplo, que ha habido respecto al Sáhara en los últimos años, ¿no? Así que, digamos, esa posición que, por ejemplo, podía representar el ministro Álvarez, que es una de las personas que ha estado en los últimos tiempos teniendo esa mayor proximidad a Marruecos, pues ha tenido, digamos, esa posición. Y hay gente que dice que
hay que ser halcones respecto a Marruecos. ¿Y qué significa ser halcones? Bueno, reconociendo la buena vecindad y la proximidad, hay que tener una mayor firmeza, porque al final estamos hablando de relaciones internacionales y política exterior, estamos hablando de poder, de soberanía, como hemos visto ahora mismo. El mismo presidente del gobierno reconoció que había habido un ataque a nuestra soberanía, donde además tanto el abuelo como el padre del actual rey de Marruecos han tenido siempre avances en la soberanía. Unos porque consiguen en cierta forma la independencia y los otros que fueron poco a poco expandiendo o reconociendo algunas partes, como puede ser, como digo, también la expansión hacia el Sáhara, por lo tanto occidental, que era la parte que tenía como colonia española. Por lo tanto, el padre y el abuelo del actual rey de Marruecos siempre tuvieron aspiraciones soberanas y en algunos casos hasta las consiguieron. Incluso Mohamed VI puede tener también esas aspiraciones soberanas, y eso nos tiene que llevar a nosotros a hacer pensar cuál es nuestra política exterior, de cuánta firmeza respecto a muchas de esas reivindicaciones, ¿no? Por lo tanto, ese es el dilema que tiene el gobierno que resolver, que por ahora en los últimos años lo ha resuelto con las palomas. Tenemos una política de exterior con Álvarez que representaba más ese tipo de visión, pero si vamos hacia atrás, con el mismo Partido Socialista en el poder antes de Álvarez, era una política de más firmeza que la que tenía en su caso Arantxa González Laya. Lourdes, luego Monrosi. Las relaciones con Marruecos, claro, son obligadas. Es que efectivamente es un vecino de la frontera sur. Es como que no te entiendas con Portugal o con Francia, con los que compartes fronteras. Pues son tus vecinos y además tienes una serie de problemas comunes. Pero lo cierto es que si hacemos balance de lo que está ocurriendo con Marruecos, hay una pregunta inevitable y enlaza con el último entrevistado que has tenido, Pedro. Claro, uno de los miedos que está anidado en Ceuta es: ¿esto puede volver a pasar? O sea, en estos momentos no tenemos ninguna garantía de que la avalancha humana, la califiquemos como la califiquemos, pero avalancha humana es descriptivo, quiero decir. O sea, se entró, y según las últimas cifras que te ha dado el consejero de Presidencia, es la misma, porque ha hablado creo que de 75.000, sí. que eleva las 50.000 de interior y las 60.000 que estaba dando el propio gobierno ceutí. Bueno, si se elevan las 75.000 es que es prácticamente la misma población que hay en Ceuta. Entonces, no porque vayan a hacer nada, pero es que simplemente esa multiplicación de personas en un territorio limitado provoca temor. Es inevitable, quiero decir. Y se cerraron los comercios y se paró la actividad. ¿Hay garantías de que esto no se vaya a repetir? Es que esto pasó en 2021, luego ha habido salpicaduras y ahora tenemos una crisis magnificada. Pero puede volver a ocurrir y no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir. En este tiempo que hemos hecho, la política de contención, de apaciguamiento, como la queramos llamar, con Marruecos, el gobierno se escudó, entre otras cosas, en el cambio en el giro histórico sobre el Sáhara de marzo de 2022, en ser pragmáticos, en que la autonomía bajo tutela marroquí era la solución después de tantos años de conflicto, y luego añadía dos elementos en la coctelera: la seguridad o el suministro energético y el control de la inmigración. Bueno, pues esto segundo está agujereado de manera evidente. Y lo primero, pues nos enemistó con los argelinos, con los que hemos tenido que volver precisamente para apuntalar algo que para nosotros es muy importante, que es el suministro de gas y singularmente creo que el gas licuado. Con lo cual, si esa política de apaciguamiento no ofrece resultados, cuando menos habrá que darle una vuelta. Y sobre todo, insisto, y esto no me parece una cuestión menor, la política exterior española ha perdido el consenso que la presidía en distintos momentos de la historia entre quien gobernaba y quien estaba en la oposición, entre los dos grandes partidos del país. Pero es que en la cuestión marroquí el gobierno está solo en el Congreso de los Diputados, y solo es solo. Monrosi. Yo creo que empieza a ser urgente que el gobierno, de cara también a su propia ciudadanía, y específicamente a la ciudadanía de Ceuta y también de Melilla, lance un mensaje de firmeza ante Marruecos. Una cosa evidente es la necesidad de esforzarse en tener una buena vecindad con un país como Marruecos, que por infinidad de circunstancias, y todas ellas o algunas de ellas estratégicas,
Es fundamental para España tener una buena relación con Marruecos, no solo por el control de flujos migratorios, sino también por una propia cuestión de seguridad, por supuesto también comercial, pero sobre todo por una cuestión de seguridad. Pero una cosa son los esfuerzos de buena vecindad con Marruecos y otra es la permanente sensación de sumisión absoluta por parte del gobierno a el régimen de Mohamed VI. Y yo creo que si en una circunstancia como esta el gobierno de Pedro Sánchez, el ministro de Exteriores, vamos a ver que está hoy concediendo por fin una entrevista, no es capaz de deslizar, aunque sea alguna crítica al país vecino, a Marruecos, pues la verdad es que yo creo que nos quedamos en una situación de verdadera sumisión. Espero que no sea... Rossi, es que estoy leyendo una de las cosas que está diciendo Álvarez. Marruecos ha colaborado con una rapidez inédita. Mira, justo te iba a decir que espero que el ministro de Exteriores no repita ese mensaje que repite machaconamente desde hace años, de que vivimos el mejor momento de la historia de las relaciones entre España y Marruecos, pero sí, lo apuntabas tú. Sí, ha colaborado con una rapidez inédita. Otra de las cosas que ha dicho, ha estado a disposición el gobierno marroquí desde el primer minuto. Bueno, pues peloteo. ¿Pero de qué? ¿A disposición de qué? No sé. La respuesta ante esta situación es el peloteo y la sumisión, por tanto, continúa ante el régimen. ¿Sabes qué pasa, Rossi? Perdóname, voy a hacer un pequeño paréntesis, perdona que te interrumpa, pero es que respecto a esta versión que está ofreciendo el ministro de Asuntos Exteriores, claro, nosotros y otros medios hemos tenido un periodista en Marruecos, en el lado de Marruecos, en Castillejo, la semana pasada, que nos contaba cómo no hacían nada. Como el jueves no había presencia ni policial ni militar, y la que había era escasísima, con medios escasísimos. Como el viernes, hasta bien entrada la mañana, la presencia era prácticamente nula, casi simbólica, casi una especie de teatro, ¿no? De atrecho, de que parezca que estamos haciendo algo. Es que lo hemos visto y lo hemos contado. Entonces, sostener esto de que el gobierno marroquí reaccionó con una rapidez inédita parece un poco un chiste de mal gusto. Perdón, que la había interrumpido a Rossi. Sí, termina. No tener la capacidad en estos momentos de mandar un mensaje crítico a Marruecos ante una situación en la que, insisto un poco en el punto de partida, han muerto más de 100 personas, seguramente, bastante más de 100 personas, y sobre todo ante el mensaje de Marruecos, claro, nítido y evidente, de, oye, yo en 24 o 48 horas soy capaz de duplicar tu población ceutí y poner en suelo español a unas 60, 70, 80.000 personas. Yo creo que si en estas circunstancias el gobierno español no es capaz de deslizar la más mínima crítica a Marruecos, pues evidentemente algo está pasando con nuestra acción exterior y está mermada en la defensa de los intereses de España. Yo realmente, insisto, una cosa son las relaciones de buena vecindad y los esfuerzos que son fundamentales, y otra cosa es, pues esta sensación de, lo decía antes, ¿no?, de peloteo permanente y de sumisión ante el régimen alawí. Fíjate, otra de las cosas que ha dicho, y espera que tengo que hablar con Nico, es... el resultado es inédito, ya le gustaría a países como Italia. A ver, ¿y es que vamos a presumir ahora de cómo hemos resuelto esta crisis? Que yo entiendo el rencor con Italia y el malestar, precisamente con los socios europeos, con las propias instituciones europeas y con Italia, pero es que no resulta, de verdad, mínimamente serio que el representante de la acción exterior, el máximo representante de la acción exterior del gobierno de España, sea incapaz de deslizar la más mínima crítica a Marruecos ante una situación tan extrema como se ha visto, en la que se ha visto en peligro la soberanía española y también que ha costado, como decimos, más de 100 vidas. Bueno, y que el propio presidente lo dijo el viernes, un ataque contra la integridad de nuestro país. Quiero decir que la descripción está hecha por el propio gobierno. Volvemos a Ceuta, sigue ahí Nicolás Castellano, que le he hecho esperar más de lo que yo quería. Nico, perdóname. Nada, Pedro, aquí seguimos. Porque quería que nos contaras esta mañana las historias que has ido conociendo en estas últimas horas, que has ido, acercándote a los lugares donde los inmigrantes, las personas que cruzaron y que no han vuelto a Marruecos, se han quedado en la ciudad de Ceuta. Sí, Pedro, porque en medio de todas las explicaciones que estamos escuchando, de las teorías, del análisis, del discurso político, a veces las grandes cifras, las imágenes impactantes del jueves
pues solapan la realidad. La realidad primero que empezábamos a las 7 de la mañana poniendo en valor cómo ha cambiado el viento, las corrientes, cómo se ha turbiado el agua y los submarinistas no pueden seguir de momento de la Guardia Civil recuperando cuerpos. Hay más de 80 cuerpos aquí en Ceuta, 75 directamente desde el jueves y algunos de los días previos y todavía está por determinar la cifra. Ahí no podemos poner nombres, Pedro, todavía. Las labores de identificación se están haciendo en el hospital militar. Sí que veíamos durante el fin de semana el goteo de esas bolsas blancas, esos cadáveres salir, entre ellos el de un bebé de muy corta edad el sábado por la tarde noche que nos impactó mucho, pero aquí sí que podemos poner nombres, Pedro, en esta playa del trampolín en la que hemos visto el amanecer aquí en el Hoy por Hoy con más de 300 chicos de distintas partes del mundo y que son de perfiles de solicitantes de asilo, como los hermanos Zaida que vienen de Gaza. Vale, soy Ahmed Zaida con mi hermano Mohamed Zaida, nosotros palestinos de Palestina, de Gaza. Mi hermano entra a Ceuta a las 26:07, esta es una semana ahora. Ahmed nos cuenta cómo entraron a nado y como decía que había muchos muertos en el camino. Él ha perdido, Pedro, a 72 miembros de su familia en el genocidio sobre Gaza. Claro, pero en asilo yo tengo guerra en mi país y mucha familia en Gaza, mis tíos, mis primos muertos. En un año 72 en mi familia muertos. 72 muertos, que casa con muchos de los testimonios que hemos ido recogiendo de los casatíes durante todo ese genocidio. Por cierto, Pedro, lo primero que hacían era enseñarnos ese pasaporte palestino para acreditar rápidamente que querían pedir asilo y de momento son parte del grupo de estas personas que no reciben comida, que no reciben ningún tipo de asistencia por el momento porque el CETI está saturado y de momento la ciudad autónoma ni el Estado han sido capaces de activar una respuesta para darle atención a estas personas. Entre ellos está también Musla, tiene 33 años y es de Yemen. Mi nombre es Musla. Nosotros venimos aquí para hacerlo asilo. Entramos de 29 Musla nos cuenta que claramente un país como Yemen, donde hay guerra, donde hay hambruna, es por eso que quiere pedir asilo junto con su hermano Mahmoud. Es el primero, pero y me he encontrado, he hablado con centenares de personas desde que llegué aquí, que me habla de la sentencia del Supremo como el resorte que le llevó a venir desde Rabat. Sí, hay una ley de que viene el mar, no puede regresar, ya puede hacer asilo aquí. Sí, ¿dónde leíste eso? ¿En las redes sociales? En la noticia. Hay un juez sacaron la ley. ¿Y cuándo leíste eso? Antes de semana. Sí. ¿Y dónde vivías? Y entonces tomó el camino desde Rabat y se vino hasta aquí. También Eftah Gano, al que engañaron, llegó en este caso hasta aquí a través del mar y pagó 6.000 euros a una organización que le trajo en barco. Yeah. My name is Usman. I am from Afghanistan. I came with family here 16 days. 16 days to here. Now no have solution. Estuvo 16 días de viaje, al final llegó aquí a Ceuta. Son los testimonios, Pedro, de distintas nacionalidades. Aquí también hay muchos sudaneses que hemos escuchado en otros tramos del Hoy por Hoy. Y esta es la cena a esta hora de la mañana. Es la gente que se va a quedar, no se sabe exactamente cuánta gente se ha quedado. Los adultos, los solicitantes de asilo, los menores, hemos tocado todos los perfiles de esta realidad humanitaria, de estas cifras, de estos nombres que tenemos que poner en el centro en paralelo a las explicaciones políticas. Sin duda. Gracias, Nicolás. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Bueno, por las historias que hay detrás de las personas que han llegado, que evidentemente no todas son marroquíes, lo estamos viendo, gazatíes, yemeníes, afganos, bueno, gente que estaba en Marruecos y que en algún caso, como ese yemení, sabía o había leído de la sentencia del Supremo y había decidido venir a Ceuta. Bueno, no sé si queréis añadir algo porque estábamos, Rosy, digamos, respondiendo a algunas de las cosas que está diciendo el ministro de Exteriores. No sé si queréis añadir algo más ahí. Bueno, hay que constatar una cosa. Marruecos nunca ha renunciado a la marroquinidad ni de Ceuta ni Melilla. Ah, no. Eso está bueno, ahí. Y ahí está Estados Unidos, por cierto, claro. Ahora echando ingredientes en esa marmita. Claro. Es decir, en esto no, si ocurre algo que supere lo que estamos viendo, Estados Unidos no va a ser un aliado de España. Eso parece bastante evidente. Pero al hilo de lo que decía Monrosi, uno de los problemas que tiene, cualquier gobierno, es cuando empieza a haber una disociación entre lo que están viendo con sus propios ojos la mayoría de la ciudadanía, con independencia de lo que piense, de lo que vote y de sus creencias ideológicas, y lo que dice el gobierno de turno. Cuando se produce esa quiebra, eso es irresoluble. Porque tienes la sensación de que tu gobierno te está contando algo que no se corresponde con los hechos,
que los medios de comunicación te están contando, además de manera bastante unánime, diría, y es que además hay imágenes que lo atestiguan. Entonces, una multitud de gente que parte de ella estará desesperada, entrando en un territorio que es suelo español de manera descontrolada, y que se siga diciendo que la colaboración con Marruecos está engrasadísima, tanto que esto se ha conseguido solventar en nada, pues la ciudadanía empieza a pensar que eso le chirría con lo que ella misma piensa y está viendo de la situación. Con lo cual ahí el gobierno tiene un problema que no sé cómo lo van a solventar muy bien al 5º día de la crisis. Sí, por añadir, porque además cuando se produce esa disociación, en una situación como esta hay algunos ganadores, que es el populismo, la xenofobia, que ya han aparecido por allí, han ido intentando a ver si pescaban algo. Eso es, porque afortunadamente la reacción ha sido ciudadana. Exacto. Ha sido los ciudadanos de Ceuta los que les han echado, porque Ceuta, es verdad, y lo decía su presidente, es un ejemplo de convivencia, de culturas en una misma ciudad, con diferentes religiones, es decir, que en ese aspecto ellos pueden dar mucho ejemplo de convivencia, y hay unas cuantas personas a atormentarles y a venderles una mercancía averiada, ¿no?, que es la de la xenofobia y, digamos, la del populismo. Pero ellos están ahí, y es verdad que en Ceuta no ha funcionado, pero a lo mejor en algunos sitios de la península sí. Bueno, en Torre Pacheco el verano pasado. Sí, uno tiene que ver Almería o tiene que ver otros sitios, como a veces sí que funciona. Por lo tanto, hay que estar muy alertas, y el gobierno tiene que ser en eso muy firme también en defender determinadas cosas frente a estos populistas y xenófobos. Y no puede ser que contribuya de alguna manera, con ruido o alejándose de la realidad, a que estas personas que quieren sacar provecho político de esto se puedan beneficiar de alguna manera. Por eso es algo bastante más serio. Al final, si tú no te respetas a ti mismo, es difícil que te respeten los demás. Y eso es lo que tiene también que empezar a interiorizar, que se tiene uno que respetar a sí mismo cuando defiende determinadas cosas, porque si no es difícil que los demás te crean. Bueno, pues está diciendo, entre otras cosas, el ministro de Exteriores, que vamos a exigir, el gobierno, España, solidaridad a todos los estados de la Unión Europea. No tenemos tiempo, pero esta es otra dimensión que no hemos analizado. Es decir, cómo uno espera que en el momento álgido de la crisis lo que encuentre sea solidaridad y no reproche, pero no solo en países europeos, incluso en el principal partido de la oposición, ¿no? Es decir, ha faltado escuchar de, oiga, mientras usted gestiona este ataque a nuestra integridad, estamos con el gobierno, estamos con el Estado. Luego ya, cuando todo esto pase, nos lanzamos al barro de preguntar qué ha fallado, qué no ha fallado. Pero es que no ha ocurrido. Pero es que no ha ocurrido tampoco con socios europeos, ¿no? Que son socios. Que le van a ser enemigos. No, es un poco preocupante de todas maneras. 10 segundos cada uno. Es un poco preocupante, siendo eso así, y que Meloni se ha puesto a la cabeza de la manifestación con intereses que superan la solidaridad europea para adentrarse en los nacionales y en su forma de ver la situación, en las posiciones antiinmigratorias que están cundiendo en la Unión Europea y que son muy preocupantes, pero es que la ministra danesa, que es socialdemócrata, es la única socialdemócrata que queda en el continente junto a Pedro Sánchez, ha firmado esa carta con Meloni. La carta de los 22. Nada, muy rápido. Simplemente, yo creo que hay una grave hipocresía en el conjunto de la Unión Europea y también de España en su relación con Marruecos a la hora de poder dirigirse a ellos de tú a tú, porque entre otras cosas nosotros, los europeos, hemos elegido a países como Marruecos para subcontratarle la gestión de los flujos migratorios. Gran parte de la política migratoria europea se basa en financiar a regímenes como Marruecos para que, sin el más mínimo respeto a los derechos humanos, se encarguen simplemente de que nosotros no veamos una realidad que está ahí patente a muy pocos kilómetros, que se puede ver a pocos kilómetros de Melilla, a pocos kilómetros de Ceuta, donde no se respetan absolutamente los derechos humanos, pero nosotros damos por bueno simplemente que no lleguen a nuestras fronteras. Ha sido muy icónica una imagen de un gendarme marroquí que cuando un chaval muy joven, herido, le pedía ayuda porque estaba en una roca, pues su respuesta fue lanzarle una piedra contra su cuerpo y apalearlo. Contra eso también deberíamos rebelarnos, y Europa y España deciden no mirarlo de frente. Te debo un turno de palabra, Ignacio, para la próxima. Perdóname porque ya estamos fuera de tiempo. Perdón. Gracias a los tres. Hasta la semana que viene. Venga, gracias. Seguimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.